¿Has estado cerca de alguien o tú mismo has experimentado recibir la respuesta de Dios o la petición que tanto le has pedido? Hoy vamos a ver una historia donde no solamente veremos que Dios responde las peticiones, sino que nos da mucho más. Así que no te muevas, acompáñame. Hola queridos amigos, esto es un episodio más de Promesas. Gracias por acompañarnos. Estoy plenamente segura de que el Señor escucha nuestras oraciones y quiere respondernos. Solo que lo que nosotros pensamos y en el momento que nosotros pensamos o lo pedimos, quizás no es el momento adecuado para Él responder. Aquí lo importante es que dejemos todo en sus manos y que confiemos en que cuando Él responda estemos listos para disfrutar de la gran bendición que nos quiere dar. Hoy, continuando con la historia del pueblo de Israel y en los libros de la Biblia, vamos a ver el principio o cómo inició la época de la monarquía de Israel, o sea, la época en que empezaron a tener reyes. Como vimos en el episodio anterior, el del libro de Jueces culminó una etapa en el pueblo de Israel y ahora comenzaba otra, y esta inicia en la historia, en el relato bíblico, en los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. La primera y segunda parte de este libro se pueden dividir en 3 secciones. En la primera parte empieza con la historia de una mujer que demostró no solo fe, sino completa confianza y entrega para con Dios. Esta mujer por muchos años, aunque estaba casada con Elcana, no había podido concebir hijos. Atribulada por esto, pues era el mayor deseo de su corazón darle un hijo a su esposo. Era la única petición que ella tenía para Dios, pero sufría mucho hasta que Elcana le dijo que porque era su sufrimiento, que le pidiera a Dios y bueno, el Señor iba a obrar según su voluntad y ella debía dejar de sufrir o dejar de lamentarse por no tener un hijo. Y sin lugar a dudas, esta historia nos demuestra que Dios tiene el control de todo. En una ocasión ella fue al templo y entregó toda su angustia en las manos del Señor, poniéndole su problema o su situación solo en las manos de Él. Desde este momento ella se despreocupó de la situación y el Señor se acordó de Ana, tal cual lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando tú y yo entreguemos un problema o una situación o una circunstancia específica en las manos de Dios, no es que nos vamos a olvidar de eso y no vamos a hacer nada al respecto, pero sí debemos tener la tranquilidad, la paz y la seguridad de que el Señor va a obrar de acuerdo a su voluntad según lo que estamos pidiendo. Y por supuesto, el Señor le dio un bebé a Ana. Ese bebé se llamó Samuel. Y aquí viene la segunda lección de esta hermosa historia. Y es que no solamente debemos quedarnos con la bendición, sino que Ana, al recibir a su bebé, alabó el nombre del Señor por tan grande don que le había dado. Era una mujer completamente feliz al tener a su hijo. Agradecida a Dios por esto, no solamente alabó, sino que dedicó completamente al Señor a su pequeño. Y por supuesto, este pequeño niño es el personaje principal de los primeros capítulos de estos libros. Se nos cuenta su nacimiento, su infancia y el llamamiento al ministerio profético. Además de esto, se cuenta que pudo hacer grandes cosas por el pueblo de Israel. En la segunda sección podemos conseguir la historia del primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, cómo fue elegido, cuáles fueron las victorias que consolidaron su reinado, muchas más victorias que tuvo el pueblo de Israel en la legislación o el reinado de Saúl. Tristemente también se nos cuenta cómo el rey Saúl empieza a desobedecer a Dios y en esta última parte de esta sección culmina con los últimos años de su reinado y cómo definitivamente Dios rechaza al rey Saúl. En esta parte también se nos cuenta la famosa historia de David y Goliat, cómo fue ungido David por Samuel el profeta para ser el nuevo rey y
todo lo que tuvo que pasar David antes de ser rey. Por último, en la tercera sección de estos libros, encontramos o se denota cómo el pueblo de Israel rechazó la idea de seguir siendo guiado directamente por Dios como había venido siendo hasta ese momento, sino que necesitaban o querían tener un líder, un rey que para imitar a todas las demás naciones, trayendo esto grandes consecuencias para el mismo pueblo de Israel. El libro culmina con la promesa para David de que de su linaje saldría el Mesías, el Redentor del mundo. Esta promesa también nos beneficia a nosotros hoy, pues no solamente cumplió la palabra para David, pues de su linaje salió Jesús, el Mesías, sino que vino a este mundo y cumplió la promesa de la salvación. Y hablando de promesas, hoy quiero compartirles una que Dios nos dejó a través de su palabra. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 29. Y dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Al leer estas historias en la Biblia, vemos cuando el hombre decide aceptar la guía y la instrucción del Señor, o sea, ser guiado por el Señor, Él hace maravillas en su vida. Por ejemplo, vemos a David como se equivocó en distintas ocasiones, pero el Señor restituyó y aún así es visto como el hombre conforme a su corazón. Y esto es porque se arrepintió de corazón y no volvió a cometer los mismos errores. Permite que tu vida sea dirigida por Dios y que Él sea la luz que ilumina tu andar. Que tengas muchos días llenos de bendición y por supuesto que tu vida esté llena de la luz de Cristo Jesús. No te olvides que sus planes son mucho mejor que los nuestros. Chao, nos vemos la próxima semana donde seguiremos estudiando los libros de la Biblia, los libros históricos.